Gracias, presidente. Bos días, señorías. Maricón, tortillera, travesti de mierda, culo abierto, viciosa, engendro, degenerada, puto retrasado. Si Franco levantara la cabeza te fusilarían. Por que non te suicidas? Estes son algúns exemplos das cousas referidas á súa persoa, gracias, que os menores e as menores trans escoitan cada día das súas vidas. Según datos de Save the Children para España no ano 2015, 4 de cada 10 menores sufren acoso escolar. No caso das e dos menores trans, este número aumenta a 9 de cada 10. Por iso, hoxe, agradecemos ao Grupo Mixto que, a través desta moción de Ciudadanos, nos dá oportunidade nesta Cámara de falar de realidade, de falar de xustiza social e non de falar dun país inventado que recollen os libros de ciencia ficción. Por iso, quero agradecer tamén a Arelas, a Crisalis, a FELGTB, a UNICEF, a Podemos Identidades, a Leas Izquierda Unida, o traballo que facedes cada día. Sodes a voz que cada día sai á rúa para erguerse. Sodes a voz que cada día sai á rúa para erguerse por un mundo máis xusto coas nosas orientacións sexuais e as nosas identidades de xénero. Só queda, polo tanto, señorías, que nos fagamos o noso traballo. Si hacemos nuestro trabajo, señorías, e instamos a la reforma de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, e incluimos a las y los menores trans como sujetos de pleno derecho, habremos terminado con la estigmatización, eliminaremos el acoso que sufren, podrán ser llamadas por su nombre en los colegios, institutos e universidades, podrán utilizar los baños y vestuarios que deben usar y vivir al fin una vida social y escolar de acuerdo con su identidad. Si hacemos nuestro trabajo y eliminamos del artículo 4 de dicha ley el párrafo que dice «a la ausencia de trastornos de personalidad», como si la transexualidad fuese derivada de una patología o lo fuese en sí misma. Eliminemos una patologización que solo existe por razón de prejuicio y dejémosles ser como realmente son. Eliminemos del DNI la mención de sexo, como ya está hecho en Euskadi, a todas luces innecesarias y que, por el contrario, genera situaciones de conflicto e humillación públicas. Como Hugo me decía hace unos días, Vane, mi identificación no me identifica. Vayámonos al ámbito sanitario. Garanticemos desde el mismo la libre autodeterminación del género de las personas, sin obligar a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que les cuestione, coarte o reduzca su libertad y ponga en peligro su salud y sus vidas. Que se deje de vulnerar el principio de no discriminación y no segregación vinculado al principio de proximidad. Señorías, no excluyamos a los menores y las menores trans del derecho a libre elección de especialista y entendamos las unidades específicas de atención sanitaria en materia de transexualidad como unidades de profesionales de uso facultativo y no obligado para los usuarios e usuarias. Que los y las profesionales sanitarias sean formados en materia de transexualidad. Si hacemos nuestro trabajo, serán incluidas en todas las carteras de servicios sanitarios públicos de las comunidades autónomas las reconstrucciones genitales y las mastectomías. Se prestarán tratamientos que tiendan a la modulación del tono y el timbre de la voz, las terapias hormonales y los bloqueadores puberales. Si hacemos nuestro trabajo, los currículums educativos, tanto de primaria, secundaria como de universidades, incluirán de forma expresa y no solo transversal la realidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Lo que hoy tratamos aquí es importante para esto. Desarrollar con el colectivo LGTBI, los profesionales, protocolos autonómicos en materia de educación para garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Por eso, señorías, les adelanto que hoy votaremos a favor de su moción. Entonces, y solo entonces, cuando hayamos hecho nuestro trabajo y hayamos conseguido todo esto, podremos instar a las naciones y comunidades que componen este Estado y que posiblemente ya se nos habrán adelantado
a que desarrollen en materia legislativa, educativa y sanitaria leyes y protocolos que garanticen la vida digna de nuestros y nuestras menores trans. Así, habremos garantizado que los menores y las menores transexuales desarrollan libremente su personalidad conforme a su identidad dentro de los centros educativos. La comunidad educativa se dirigirá al alumnado trans por el nombre que decidan. Utilizarán los aseos y vestuarios conforme al género que les identifica. Se garantizará el derecho a elegir su propia imagen. Existirán actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al alumnado. Se desarrollarán actuaciones formativas a los equipos docentes y a las familias. Tendremos bibliotecas con catálogos de libros, manuales y material audiovisual de temática de la diversidad sexual. Entonces, señorías, habremos terminado con el acoso escolar por razón de orientación sexual e identidad de género. Quiero despedirme, quiero rematar dirigiéndome especialmente a Hugo, a Sara, a Lucía, a Esteban, a Daniela, a Patrick, a Érica, a Leo, a Violeta y a tantas y tantos nenas e nenas, mulleres e homes trans que cada día vos erguedes con un sorriso para loitar polo dereito máis fundamental polo que calquera persoa pode loitar, que é o dereito a ser. Gracias. Muchísimas gracias, senadora Angucia.